Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Entonces vamos a estar leyendo desde el 23 al 26. Así es que nos pasamos un versículo también. Bueno, 11, Hebreos 11, 23. Hermanos, este es el capítulo conocido siempre como el capítulo de la fe, donde se define la fe. Esta carta de los hebreos, esta carta está dirigida a los hebreos, está dirigida a personas que están como abrazadas del judaísmo, abrazadas de los ritos, de las leyes, de la forma de culto y de todo lo que el Antiguo Testamento ofrecía, lo que el antiguo pueblo ofrecía. Y este capítulo les comunica, les explica a estos hermanos que la fe estuvo en todos los tiempos, estuvo desde el comienzo, y en cada persona del Antiguo Testamento en cual estuvo la fe, esa persona tuvo buen testimonio delante de Dios, porque Dios se agrada de el creyente, del hombre que confía en Dios. ¿Hemos creído nosotros? ¿Hay fe en nuestros corazones? La fe es un Pedro, creo que la compara y dice que es más valiosa que el oro. Hermanos, tenemos que valorar que en nuestros corazones un día despertó la fe. La fe también en otro lado nos dice que viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Una persona perdida, sin Dios, en algún momento es confrontado con la palabra, con el Evangelio. Tiene solo dos caminos para responder: resistir el mensaje o aceptar y decir, es verdad, creo lo que está exponiendo la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. La importancia de la fe ilumina todo. El Hijo de Dios vino a este mundo, fue a la cruz a dar su vida por nuestros pecados, estuvo muerto, resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Quién estuvo ahí para presenciar eso? Yo no lo vi, tú no lo viste, pasó hace más de 2000 años, pero la fe te lleva a creer que eso fue así. Y bien, y esa verdad es una certeza, una certidumbre. Sí, Señor. Por el hecho de creer en el Hijo de Dios, todo lo que Jesús elaboró para el hombre viene a ser aplicado para nosotros. No se puede comprar la obra del Señor con dinero. No se puede comprar el cielo con obras. Él entrega todo, da todo: el perdón de pecados, la justificación, la santificación y en su venida la transformación de nuestros cuerpos. ¿A quiénes les da esa bendición? A los que creen, hermanos. Qué importante es la fe. Qué importante es vivir por fe. ¿Hemos creído en el Hijo de Dios? Amén. ¿Vuelve el Hijo de Dios? Amén. Solo la fe puede responder. Cuando hay fe en el corazón pueden creer esas cosas. Y qué tremendo cuando nosotros nos ponemos a prueba ante cosas como esa y descubrimos nuestro corazón. Porque hay mucha gente que dice, siempre oro a Dios,
Siempre he hablado de Dios, siempre me encomiendo antes de salir a mi trabajo, ¿cierto? Sí, siempre me encomiendo a Dios. Y después tú le preguntas, ¿crees que Él viene? Y no le alcanza a sostener que eso pueda pasar, ¿cierto? Porque es como una apariencia de fe. Porque quieren creer en ese Dios que le tiene que ayudar. Pero la fe verdadera, hermanos, está convencida. Dice, como de definición aparece, certeza de lo que se espera. Tengo la seguridad de que Cristo vuelve. Amén. No transo esa verdad, no la pongo en duda. Y cuando pasa una persona, uno de nosotros, imaginemos, ¿vendrá o no vendrá? Si pasara eso por tu corazón, probablemente no hay fe en el corazón. Porque la fe es una certeza de lo que se espera, de algo que aún no ha pasado. Sí, Señor. Por la fe también, esto es del futuro, pero miremos al pasado, dice Hebreo también, que por la fe nosotros somos capaces de aceptar el hecho de que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. ¿Quién pudo haber estado para contemplar ese momento? Nadie. Pero la fe da por sentado que fue así. Así es. La fe, hermano, es un tesoro. Sí, Señor. Como dijo Pedro, más valiosa que el oro. Y lo que resalta este capítulo es que las personas, es que la fe estuvo en muchas personas del Antiguo Testamento. Personajes como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham y otros, como Moisés. De estos personajes quisiéramos centrar en Moisés. El 23 dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En ese tiempo, en el nacimiento de Moisés, el pueblo de Dios estaba prisionero, esclavo en Egipto, en ese tiempo. Y el pueblo de Dios se empezaba a multiplicar y a hacerse fuerte, ¿cierto? Nacían niños, nacían niñas, el pueblo crecía en número, y el rey dijo, esto no me está gustando mucho, el faraón dijo, esto no me está gustando mucho. Dio una orden a todas las parteras, que cada vez que nazca un varón del pueblo judío, mátenlo. Porque si no, este pueblo se hace fuerte y un día voy a terminar, Egipto terminará siendo esclavo de este pueblo. Un temor que se le vino. Las parteras de este tiempo tuvieron temor a Dios y no obedecieron el mandato de Faraón. Cuando se entera esto, manda una orden inmediata de matar a todos los niños que ya habían nacido. Todos los niños. Pero cuando nace Moisés, lo cuidaron, lo escondieron, y ese acto, hermanos, Dios lo consideró. Y qué tremendo que de un acto de fe nace el libertador del pueblo oprimido, prisionero. Dios se mueve, actúa en los hombres de fe. Todos los grandes portentos del Antiguo Testamento, como cuando se abrió el Mar Rojo, cuando cayeron plagas, es porque había hombres de fe.
Nosotros, hermanos, somos personas en este tiempo, personas de fe. Y ellos guardaron a Moisés, y ahí hay un acto de fe. No importa el decreto del rey, no importa. Estaba el propósito de Dios en ese hombre. Y otro acto de fe que cumplidos dice aquí que fueron cumplidos los 3 meses, toman al niño y lo tiran al río. Otro acto de fe. Que Dios lo guarde. Ya no lo puedo esconder. De Dios depende. ¿Te dan cuenta? Señor. Muchas experiencias que nosotros vivimos, tenemos que tomar esos actos de fe, entregarlo al Señor. Sí, Señor. Y Él se hará cargo. Ya no lo podía cuidar más. Lo ocultó 3 meses ya. Pero seguramente se le hizo imposible seguir. ¿Qué hizo? Lo deja en un canastito, lo pone en un río, a la suerte y a la protección de Dios. Pudieron haberlo hasta de cualquier manera, pudo haberse. Exacto, pudo haber sido muerto de cualquier manera, despedazado por una fiera. Pero cuando se entrega a la voluntad de Dios, ahora es Dios quien guardó al niño, hermanos. Amén. Y lo hizo llegar a otro lugar. Y lo hizo llegar a una persona que sí lo iba a continuar cuidando. Son los actos que Dios destaca de los hombres y mujeres de fe. Entonces, ahí ya en el versículo podemos ir viendo cómo procede. Hermano, el Señor, estos hombres alcanzaron buen testimonio. ¡Qué tremendo, hermano! El Señor, delante de Dios, tuvieron buen testimonio delante de Dios porque fueron hombres de fe. Nuestra fe tiene que ir creciendo porque va pasando muchas etapas. Sigue hablando, el 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés llegó a la hija del Faraón, lo cuidó, lo formó, lo educó. Y hay una cosa que Moisés siempre sabía, que él procedía del pueblo que en Egipto estaba esclavo. Él siempre tuvo ese conocimiento. Entonces en Egipto él tenía todo el cuidado, porque en los tiempos de Moisés Egipto era como la nación más rica del mundo entero. No era poco despreciar Egipto, se anhelaba ser de Egipto y mucho más ser de la posición alta. Pero Moisés, al rehusar llamarse hija e identificarse con el pueblo de Dios, también Dios lo consideró como un acto de fe. Escogiendo. Hermanos, nuestra fe como persona nos va a llevar siempre a escoger. ¿Ya? En la vida siempre nosotros somos de fe, creemos en el Señor. Entonces, a medida que vamos caminando, siempre tendremos que escoger. Y cuando se habla de escoger, yo siempre recuerdo que cuando iban ya a llegar no habían llegado a la tierra, en Deuteronomio creo que es cuando Dios dice: he puesto delante de ti 2 caminos, ¿cierto? Siempre Dios le deja un espacio al hombre de fe
de escoger. Y en este escoger nosotros podemos embarrarla o agradar a Dios. Sí. Siempre. Sí. Y aquí Moisés escogió, tomó una decisión en su corazón, lo resolvió adentro. Sí. Él tenía este conocimiento. Por un lado miraba al pueblo esclavo, que no tenía gloria alguna. Era un pueblo, eran los empleados de Egipto que hacían con ellos lo que se les antojaba. Y por otro lado miraba a Egipto y él estaba entre las dos opciones, porque miraba a Egipto, veía riqueza, veía poder, veía autoridad, y más encima él había sido criado por la hija del faraón, el hombre más importante de Egipto. Pero él sabía que venía de los hebreos. Y en un momento, mirando los dos pueblos, él definió su corazón y dijo: yo soy del pueblo de Dios, aunque sea un pueblo menospreciado, golpeado, abusado, maltratado. Escogió ser e identificarse del pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces, muchas ocasiones, tendremos que escoger, y nuestra elección siempre será lo que el Señor quiere, lo que el Señor ha pedido, porque nosotros somos del pueblo de Dios. Para nosotros, Egipto es el mundo. Israel, podríamos decir que es el pueblo actual de Dios, es la iglesia. Tendremos el mundo que ofrece todo y tendremos el pueblo de Dios. Moisés llegó un momento en que tomó una decisión en su corazón. ¿Se dan cuenta que la fe no es solo decir yo creo y me quedo así y lo que venga lo recibo? Hay muchas veces cuando la fe se va desarrollando, uno escoge de acuerdo a la voluntad de Dios, pero escoge. ¿Cómo tenemos que escoger? ¿Cuál opción tomar? Siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí echamos hay otra definición. Deleites temporales del pecado. Todos los pecados, todo, cual sea, el que sea, el pecado que sea, el que imaginemos pequeño, grande, alto, todos los pecados le genera al hombre, al ser humano, podríamos decir a la carne, deleite. Deleite, eso le genera. Pero es un deleite temporal. Dura un rato, es un momento. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros conocemos eso ahora y tenemos, hermanos, que escoger. Moisés tuvo esa opción. Nosotros en este tiempo dejemos que avance nuestra vida, hermano, y estaremos ante estas cosas. Elegir, tomar una decisión. Pero ya cuando uno va teniendo un conocimiento de Dios, estos deleites temporales del pecado van quedando sin valor. No me convence, no tienen validez, no tienen sentido. Es vano, es temporal, es pasajero, es momentáneo. Mi mirada está puesta en las cosas grandes, gloriosas. Porque solo mirando el cielo nosotros podemos decirle que no a lo que el mundo nos ofrece. Mira lo que dice el 26.
¿De dónde se sujetaba Moisés para tener esta capacidad de menospreciar los deleites del pecado que Egipto le ofrecía? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, Sí, Señor. que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ahí está la clave para vencer. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta la mirada del mundo, de los políticos, de los incrédulos, de los ricos o pobres? No importa. ¿Dónde está puesta la mirada? Hermano, esta es una historia que enfatiza siempre la fe. Entonces, para que crezca nuestra fe en medio del mundo, nuestra mirada tiene que estar puesta en el que viene, en el que vuelve, en el que regresa, en el Hijo de Dios, en el cielo. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Acá hay un enfoque de la misma vida de Moisés, porque cuando Moisés se va, le vienen puras desgracias, puros problemas, como lo que pasó con el Señor Jesucristo, porque desde ese tiempo, me imagino yo que sin darse cuenta, Moisés estaba haciendo una figura anticipada de lo que iba a ser el Salvador del mundo, que iba a venir a este mundo e iba a experimentar una cantidad, una montaña de sufrimientos, de vituperios, de menosprecio, de ignorancia, de castigo, de azote, de muerte, pero aún así fue fiel y fue fiel hasta la muerte. Sí, Señor. Y es tan valiosa su obra, porque cuando se levanta de los muertos, hermanos, todos nosotros hemos sido beneficiados y bendecidos de todos sus sufrimientos. Él sufrió, entonces nosotros ya no sufriremos ante el juicio de Dios. Delante decíamos, estamos en paz con Dios. La fe nos ha hecho creer en el Hijo de Dios y nos ha dado paz delante de Dios, hermano. Cuando el Señor se siente en su trono de juicio, en su venida, y las personas sean juzgadas, y si se nos permitiera en ese momento mirar ese momento, veremos personas llorando, gritando, lamentándose. No hay opción, no hay manera, a no ser que en el tiempo estemos ahora, arreglemos las cuentas con Dios. Señor. Porque en el día cuando Él se sienta en su trono para juzgar, tiene que ser justo su juicio. Nosotros estamos en paz hoy día con Dios. Porque de lo que nos podría juzgar, de lo que nos podría condenar, ¿saben qué? De nuestros pecados. Pero la fe que hay en nuestro corazón ha creído en el Hijo de Dios, en la obra del Hijo de Dios, y hemos creído que esa sangre que derramó en su gran vituperio nos ha limpiado de pecado al extremo de que si nos paramos delante de Dios podemos decir, estoy en paz con Dios. Estamos a cuenta con Dios. Qué importante, hermano, en la fe. Pero la fe va tomando forma, va creciendo, va tomando decisiones. Y en medio de muchas dificultades,
tiene que ser como la de Moisés. Tener la mirada en el galardón, en el que regresa. ¿Quién vuelve? El Hijo de Dios. Y aquí vuelve y viene con su recompensa, dice el Señor. Viene con su recompensa. Y el Espíritu y la Iglesia dicen que venga, ven Señor, ven pronto. Porque viene recompensa. Por la fe puesta en la mirada del galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible. 2 veces salió de Egipto, una en su soledad, ¿cierto?, arrancando porque él había dado muerte a un egipcio, pero en su segunda salida nace como el libertador, hermano, de un pueblo esclavo. Y en esa salida se mantuvo como viendo al invisible. Mira, la fe nos llega a asumir de que hoy día, en este momento, Cristo está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Yo se lo digo a una persona que no tiene fe, no lo cree, porque no lo ve, porque no lo puede distinguir entre nosotros. Pero la fe no hace estar y creer que Él está en medio nuestro. Amén. Viendo al que no se puede ver, dice la Escritura, viendo al invisible, no se puede ver, pero lo veo con la fe. Y toda su salida no estaba con él al lado, pero siempre lo veía como una columna de nube o como una columna de fuego, dice la Escritura. Estaba presente ahí. Y así también nosotros, hermanos, donde vayamos, donde llevemos nuestro cuerpo a distintos lugares, Él está presente. El profeta Elías decía: Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Lo veía? No lo veía. Pero la fe asumía, afirmaba que Él vivía en su presencia. Qué maravillosa es la fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no le tocara a ellos. Celebró la Pascua, en donde la Pascua era donde la familia se reunía en torno al cordero sacrificado, que era un anuncio, decía la Escritura, cada familia con su cordero. Y si el cordero era muy grande y la familia pequeña, que se invite a otra gente. Pero todos en la Pascua se reunían en torno al sacrificio del cordero, anunciando de esa manera lo que nosotros estamos viviendo, todos nosotros reunidos en torno al Cordero de Dios. Amén. Todos nosotros. Y cuando Él regrese, cuando Él esté en medio nuestro, y cuando ya la iglesia no sea una aquí, una allá, cuando esté la multitud incontable de gente salvada, eso que anunció Moisés en su vida se verá plenamente cumplido. Todas las familias bendecidas, las cuales esa bendición que se le prometió a Abraham, todas las familias de la tierra reunidos en torno al Cordero de Dios, y le diremos: digno eres de recibir la gloria, porque con tu sangre nos has limpiado de nuestros pecados. Celebró la Pascua por fe,
y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocara. El ángel de la muerte pasó, ¿cierto? Y la sangre del Cordero los protegió. Y no entró la muerte en sus casas. Fueron protegidos. Anunciando de esa manera, hermanos, que iba a haber un grupo de personas muy grande, de las cuales estamos contados nosotros, que se ha puesto una sangre de protección por ellos. Cristo ha derramado su sangre por nosotros. ¿Cómo nosotros aspiramos al cielo? ¿Cómo podemos tener esa osadía? Podría decir alguien. Hubo alguien que derramó su sangre por nosotros. Nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha hecho estar en paz con Dios. Entonces, si es así, ahora es nuestro derecho todo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí llegaremos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Nuevamente otro acontecimiento tan grande como cruzar el Mar Rojo. ¿Qué puedo decir del Mar Rojo para finalizar? Ese Mar Rojo, hermanos, en la sangre del Hijo de Dios derramada por nosotros. Y que y todos estos perseguidores son los acusadores, los que nos esclavizan por nuestros pecados. Pero cuando pasamos el Mar Rojo, pasamos por la sangre de Jesús, quedan todos los pecados atrapados, hermanos. Nosotros hemos sido libres, hermanos, por medio de la fe. ¿Cómo se llevó a cabo este hecho tan grande? Porque había fe en el corazón. Amén.